se la llevó la mañana. Continuamos en Latido Ciudadano y está con nosotros el profe Daniel Escotorín. Él es historiador, pero además de historiador y de aquellos que lo conocen en la universidad y en distintos claustros educativos, es candidato a gobernador de la provincia. Por el espacio ustedes van a encontrar la U y la P, Unidad Popular, le llamo yo para hacerlo más cortito porque es un nombre bastante largo. Integración Democrática, así es, ¿no? No. Instrumento electoral por la Unidad Popular. Instrumento electoral por la Unidad Popular. Más conocido como Unidad Popular, UP para los amigos. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Daniel, si tenemos que hacer rápidamente un recorrido por la historia argentina y particularmente salteña, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿En qué momento, qué pasó que llegamos a caer tanto? Bueno, qué buena pregunta. Y ahí tengo que apelar también a mi condición de historiador. Creo que tiene que ver con el devenir de una democracia que siempre fue muy limitada, con una deuda externa, ya en aquella época, brutal, heredada de la dictadura militar. Gobiernos que fueron en cierta manera frustrantes, sobre todo por la expectativa que había generado, recordemos en el caso de Raúl Alfonsín y su consigna que con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Se acordaron ustedes eso? Un gobierno que se tuvo que ir con un índice altísimo de hiperinflación, de crisis social, de crisis política, la llegada del peronismo, de manos de Carlos Saúl Menem, con su promesa de salariazo y revolución productiva, y haciendo todo lo inversa, la puerta de entrada para el neoliberalismo, lo que no había logrado la dictadura militar, se lo consigue a través del voto popular y además también de un gobierno de extracción popular. Entonces, en ese devenir fue donde la sociedad argentina, o mejor dicho, el modelo democrático y el sistema político, fueron los responsables de esta crisis. No obstante esto, yo quiero destacar algo, que estamos cumpliendo 40 años de democracia, todo un hito para nuestra historia nacional, y que esos 40 años de democracia ininterrumpida tiene mucho que ver la conciencia cívica de la sociedad. A pesar de las crisis políticas, a pesar de la mediocridad de una parte de la dirigencia política. Entonces, cuando hacemos un análisis efectivamente de este presente, y nos encontramos con una provincia con el 41% de pobreza, entonces ahí es donde de verdad tenemos que replantearnos, ya no solamente en términos de las opciones electorales, que hay que pensarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, sino que también tenemos que pensar los límites que nos propuso esta democracia representativa, delegativa. Y entonces y ahí está una de las propuestas nuestras, tenemos que construir nuevos canales de participación para la ciudadanía, para la sociedad, para el pueblo. Canales de participación que no solamente tienen que estar en el plano, digamos, de la voz y el voto, sino fundamentalmente de la decisión y del control. Porque el gran elemento, una de las grandes preocupaciones que está en la sociedad es el tema de la corrupción. Y la corrupción tiene que ver fundamentalmente con el corrimiento de la sociedad, ¿no es cierto?, de la cosa pública, del control de la cosa pública. A menor participación, mayor descontrol. Entonces lo que tenemos que hacer es equilibrar, darle herramientas a la sociedad, a la ciudadanía, para el control permanente, sistemático, inmediato, cotidiano de la cosa pública, en cualquiera de los poderes, sea con el poder ejecutivo, sea con el poder legislativo y, lo voy a decir claramente, con el menos democrático de los poderes republicanos, que es el poder judicial. Bueno, ese es el primer elemento. A partir de allí, esto genera un compromiso y una obligación también en la dirigencia política, ¿no? Esto que decía Perón, el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor, ¿no? Entonces, ahora... Pero es posible porque suena de pronto como una utopía. ¿Se puede hacer, se pueden generar esos canales de participación y de control? ¿Podemos devolverle al ciudadano la responsabilidad que tenemos
al ser nosotros los dueños del voto en definitiva y ser el resto empleados de la ciudadanía? Efectivamente, creo que es posible y nosotros lo estamos proponiendo. ¿Cómo? En primer lugar, hay un instrumento que hoy es indispensable, está en la mano de todos nuestros, que es la herramienta virtual, que son los celulares. A partir de allí es donde el gobierno, y este es el compromiso nuestro, es el de transparentar de manera inmediata todo lo que tiene que ver con la gestión pública, comenzando por ejemplo con la obra pública. Las licitaciones, ¿quiénes son los licitantes? ¿Están en condiciones? ¿Cumplen con todos los requisitos? ¿Cuáles son los costos? ¿A quién se le adjudicó? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cumplen? ¿Están cumpliendo con las obligaciones, con lo pactado, con lo contratado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué sanciones se ha tomado? Bueno, esto es algo que tiene que estar. A ver, uno ingresa para saber su cuenta bancaria al instante, de su tarjeta de crédito. ¿Por qué el gobierno, los gobiernos, el Estado no va a transparentar también su gestión? Fíjese, de sencillo, no hay que hacer ninguna ley, no hay que hacer ningún cambio constitucional, simplemente es la voluntad política de un gobierno que en el caso nuestro se compromete con la ciudadanía y sobre todo con la responsabilidad y con una ética política que hoy está ausente. Hoy está ausente. No es igualmente el principal responsable de la desigualdad y de la pobreza, pero sí creo que la transparencia es un elemento que hoy toda la ciudadanía está demandando. Y en cuanto a la desigualdad, que no es solamente la desigualdad económica, ¿sí? No es solamente la pobreza. En todo caso, la pobreza trae acarreada toda una serie de cuestiones vinculadas a determinadas carencias. La económica, por supuesto, la laboral, la cultural, la sanitaria, la educativa. Entonces, esos niveles de desigualdad son los que van generando este achatamiento en la sociedad y que, por supuesto, ante la carencia de recursos económicos, de un salario que no alcanza o de trabajo que no tenemos para llegar a fin de mes, nuestra preocupación, la preocupación de gran parte de la sociedad está en el día a día, en la subsistencia. Y entonces, por supuesto que se produce este quiebre, esta ruptura respecto de los intereses colectivos, de los intereses de la comunidad. Nosotros decimos también que, hablando del tema de comunidad, que bueno, esta desigualdad permanente, porque además es una desigualdad planificada, una provincia y un país como el nuestro, ¿cómo se explica que tengamos estos niveles de pobreza? ¿Cómo se explica que Salta, con toda la riqueza material, natural y humana que tiene, tengamos un 41% de pobreza? O sea, la mitad de nuestra población tiene todos estos problemas y estas carencias. ¿Cómo se puede explicar esto? Si no es, por un lado, por la ineficiencia de los gobiernos que tuvimos, pero también tiene que ver con los modelos políticos y económicos que se implementaron. Entonces, esta es la responsabilidad que les cabe a ellos y esto es lo que nosotros estamos hoy diciendo, que de verdad si queremos revertir este estado de cosas, y no se puede seguir votando a los mismos de siempre, que encima son los responsables del desastre que hemos vivido y que hoy se plantan para decirnos nosotros tenemos la solución. Una anécdota que cuento respecto de esto. En el 2001, en el gobierno de la Alianza, cuando ya la Alianza comenzaba a zozobrar, todavía en ese momento estaba el Chacho Álvarez como vicepresidente, y él fue el que se le ocurrió decirle al presidente de la Rúa que para solucionar esa situación había que traerlo a Cavallo. ¿Y por qué Cavallo?, le preguntó. Y porque él nos metió en este desastre, él va a saber cómo sacarnos. Bueno, ¿cómo terminó el país cuando el responsable del desastre se lo quiso poner al mando del barco para supuestamente llevarlo a buen puerto? El Titanic. Fue el Titanic. Entonces, hoy pasa lo mismo. Los que fueron responsables del desastre, del estancamiento, del hundimiento de buena parte de la sociedad salteña, son los que hoy están parados también como candidatos diciéndole: nosotros le venimos a prometer trabajo, seguridad, educación, salud, vivienda y Alicia en el País de las Maravillas.
nosotros le hablamos con mucha franqueza a la sociedad. Los problemas no se van a solucionar de un día para otro, pero sí se van a solucionar en la medida que haya voluntad y convicción política. Y la voluntad y la convicción política, insisto en esto, solamente puede venir de la mano de una renovación dirigencial. Porque si no, estamos condenados otra vez a esa rueda permanente dando vueltas sobre lo mismo y en ese lodo donde hasta ahora no hemos podido salir. Daniel, ¿dónde encontramos las propuestas de ustedes? ¿Hay alguna plataforma, alguna página a donde podamos encontrar estas propuestas y cómo solucionar cada uno de esos problemas, cómo llegar a buen puerto? Sí, estamos trabajando en el desarrollo de nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, pero también lo estamos haciendo público. Ayer nosotros hicimos recién la presentación de nuestra lista, sí. Así que en la medida que terminemos, sobre todo en los elementos formales, vamos a poner a disposición. Además quiero decir esto, es una plataforma que consta de 90 puntos. 90 puntos donde desarrollamos, además de una manera integral, orgánica, armoniosa, toda una serie de propuestas que tienen que ver con esto, ¿no? Sobre qué le estamos diciendo a la sociedad. Es decir, no hay en nosotros, no van a ver caras sonrientes, ni caras bonitas. No bailando. No vamos a estar bailando. Cosas. Lo que le ofrecemos a la sociedad es seriedad y un compromiso, porque además los integrantes de nuestra lista provenimos de ese campo social, provenimos de esa experiencia laboral, social, gremial, de trabajo, política, por supuesto, que bueno, nos permite a nosotros decir que esta lista es una lista construida con mucha seriedad, con mucha coherencia, porque somos personas, compañeras y compañeros que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, cada uno en su ámbito, ¿no? Insisto, en el gremial, en el político, en el territorial, de género, de derechos humanos, de pueblos originarios. ¿Quiénes lo acompañan en la lista como candidato a vicegobernador? Bueno, encabezo yo como candidato a gobernador, como candidata a vicegobernadora, Patricia Caliba, que es una docente vinculada al movimiento de los docentes autoconvocados, pero también con mucha experiencia en el campo pedagógico y, bueno, vinculada, digamos, al debate educativo. Como candidata a intendente, Esmeralda Ciuffi, ella es politóloga y también parte del espacio del movimiento de mujeres y también de los movimientos territoriales. Como candidato a diputado, Félix González Bonorino, representante del gobierno, de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En segundo lugar, con él va Andrea Andrade, también del movimiento de mujeres y además también representante del Ministerio de Género y Mujer de la Nación. Y como concejales, Fidel Fusioni, toda una historia que tiene él, sí, muy conocido, además del campo de los derechos humanos, empresario gastronómico, pyme, y también con mucho trabajo solidario en el ámbito social, y lo acompaña María Sol Tiratel, docente también, bueno, vinculada a todo el espacio, digamos, de la lucha docente, ¿no? Con mucho compromiso en el campo pedagógico. Bueno, y en general, todo el espacio hacia abajo, digamos, y también en el interior, 4 compañeras candidatas a intendente, en Rosario La Frontera, en Salta, por supuesto, en General Güemes y en Camposanto. Así que eso también marca, digamos, no solamente la diversidad, sino también la participación de las compañeras, es un espacio, por supuesto, absolutamente ganado por derecho propio, ¿no? Y bueno, y ahí, bueno, asentamos una de nuestras propuestas principales y la gran preocupación que tiene la sociedad, que es el trabajo. Daniel, se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos todavía un camino, no muy largo, pero tenemos un camino hasta lo que van a ser las elecciones del 14 de mayo. Le agradezco mucho el haber venido, el habernos acompañado. Y bueno, recuérdeme el número de lista. Lista 72, Unidad Popular, es el nombre de nuestro partido. Así que, bueno, ya nos van a encontrar en la pantalla del voto electrónico. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a vos, me un gusto haber estado acá. Hasta luego. Bueno, tanda y enseguida volvemos con más Latido Ciudadano.
una fiesta el bodegón, donde se junta la hinchada. Las obras de bacheo son nuestra prioridad. Seguramente viste en tu barrio o en el centro de Salta las máquinas y los operarios. Redoblamos esfuerzos, trabajamos de día y de noche. Desde el inicio de nuestra gestión, invertimos fondos municipales para el arreglo de calles. Hoy tenemos frentes de obras activos por todas partes. Seguiremos haciendo obras de bacheo de calidad, para que duren, para que Salta esté mejor. Biela, invierta bien, invierta en Biela. Biela, su mejor elección. Biela, invierta bien.